Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy estaremos actualizando la noticia acerca de la demanda que se está ejerciendo contra el autor Gabriel García Márquez por un hombre que asegura que el autor le ha robado su historia. En segundos, más noticias. Voy a llamar. Ramírez, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su familia? Me alegro. Qué bueno. Ramírez, necesito un favor enorme. Estoy cansada con este caso del señor Gabriel García Márquez. Otra denuncia más. Necesito en esta ocasión que me ayude a encontrar al señor Miguel Santiago Reyes Palencia. En Sucre, sí. Sí, por favor, quiero resolver esto de una vez. Bueno, Ramírez, muchas gracias. Quedo en contacto. Buenos días, señor Reyes. Buenos días. Se le está solicitando en la oficina de la abogada del doctor Gabriel García Márquez. Pero en este momento es que tengo cosas que hacer. Lo entiendo, señor, pero es que la abogada lo requiere con mucha urgencia para hablar sobre su caso. Bueno, perfecto, vamos. Por favor, acompáñeme. Señora abogada, acá le traigo al señor Reyes. Buenas tardes, señor Reyes. Buenas tardes. Siga. Gracias. Bueno, el motivo de mi llamada el día de hoy es para que podamos acordar y llegar a un acuerdo previo a el juzgado y pues si nos podemos poner de acuerdo. Le voy a hacer entrega de la demanda para que discutamos juntos algunos puntos. Bueno, me gustaría tratar algunos puntos de la demanda, de modo que acá está el caso y los puntos por los cuales demanda el señor Gabriel García Márquez para que los revisemos juntos y podamos llegar, ojalá, a un acuerdo. En primera instancia, me gustaría recordarle y que me confirmara que los hechos por los que usted reclama son hechos de conocimiento público. Más específicamente, el 21 de enero de 1951 se impregna el comentario común en el pueblo, suceso que lleva más de 30 años. De modo que desde entonces su situación íntima que expone es de conocimiento público. ¿Es correcto esto? Es correcto. Perfecto, entonces de este modo la afectación a su intimidad, honor y buen nombre no son correspondidas, dado que el señor Gabriel García Márquez se inspira en un hecho de conocimiento público, un hecho noticioso. De este modo, no es posible que usted reclame derechos morales o derechos patrimoniales porque no está cumpliendo los acuerdos por los cuales podría reclamarlos. Eso, la primera parte que le acabo de mencionar es sus derechos morales. Sus derechos patrimoniales vendrían asociados a que usted reclama el 50% de la utilidad de las obras literarias y cinematográficas. Sin embargo, a usted no se le atribuye ni la autoría ni la coautoría de las mismas. Bueno, yo supongo que usted ya me ha investigado, como pues es su trabajo. Yo supongo que usted ya me ha investigado y ya sabe que yo trabajo en el ámbito de la venta de seguros, entonces le voy a contar una pequeña historia. Yo hace unas semanas más o menos llamé a un cliente con el fin de resolver unos puntos pendientes que habíamos dejado junto a él y al momento de llegar a la oficina, yo llegué antes como para organizar un poco las cosas y al momento de llegar uno de ellos me saluda: ¿qué hubo, señor Vallardo? Y yo la verdad pues quedé un poco frío, no sabía cómo actuar, pero pues lo traté de manejar de la forma más natural posible, evitando cualquier roce, evitando cualquier discusión. Pero al momento pues de acabar la reunión y yo dirigirme nuevamente para mi casa, me puse a pensar un poco acerca de la situación, de lo que había sucedido, y la única respuesta que yo encontré a esta pregunta es: simple y sencillamente esto sucede debido a que yo soy el personaje principal de una historia, ¿no? Historia que además es mía. Entonces, pues además de que me parece una falta de respeto esto, o sea, tras de que en mi pueblo, en mi municipio Sucre, anteriormente yo pasaba por las calles, caminaba por cualquier lado y recibía comentarios ofensivos como cachón,
me parece una falta de respeto que ahora no solo en mi municipio, sino actualmente con mis propios clientes me suceda lo mismo. Entonces, ya pasando un poco a lo que tanto usted como yo tenemos aquí en el papel, que es la demanda. Mi argumento de la demanda es básicamente que yo soy el personaje principal de esta obra, yo soy el dueño de esta obra, de esta historia, y básicamente me está faltando el respeto por haber divulgado una historia que era mía, ¿cierto? Entonces, debido a esto, con mi abogado y siguiendo el debido proceso, estamos solicitando el 50% de las obras, de los ingresos, perdón, de las obras literarias y de las obras cinematográficas, ¿verdad? Entonces, pues es básicamente eso. Usted verá cómo podemos arreglar este tema. Bueno, señor Reyes, creo que no fui clara del todo, dado que le comenté y desglosé algunos de los puntos por los cuales no se puede reconocer lo que usted solicita en la demanda. Recuerdo nuevamente, el señor Gabriel García Márquez se inspira en hechos reales, y esos hechos reales estuvieron, sí, ligados íntimamente a sus anécdotas y sus situaciones de vida. Pero dichas situaciones, señor Miguel, fueron expuestas por usted. De este modo no significa que sea coautor o autor de la obra, ya que en ningún momento se hace uso explícito de su nombre ni de su anécdota. El señor Gabriel García Márquez toma dichos hechos como hechos noticiosos para su inspiración. A su vez, el señor Gabriel García Márquez da un sello personal y original, como lo es el realismo mágico, en donde agrega ingredientes extraordinarios a la obra, no hechos comunes, cosa que considero que, a diferencia del señor Gabriel García Márquez, usted no podría realizar. También me gustaría compartirle que no es la primera vez que el escritor Gabriel García Márquez se ve involucrado en esta clase de casos injustamente. Una demanda por supuesta coautoría o en algunas de sus obras. Bueno, señor abogado, creo que usted no me está entendiendo. Ya esa información yo la tengo clara y es la misma información pues que usted tiene ahí en sus hojas. No sé si usted no me entendió, no sé si usted no está leyendo el caso, si no está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Yo lo único que a ustedes les estoy pidiendo es que me reconozcan el 50% de los ingresos, tanto de la película como del libro. ¿Por qué? Porque son mis derechos de autor y porque se me está vulnerando el derecho a mi imagen, me están difamando mi imagen con este libro, con esta película. Entonces yo lo único que les pido es el 50% de los ingresos, tanto del libro como de la película, desde que salió hasta el día de hoy y de hoy en adelante, o si no, simple y sencillamente nos vemos en el tribunal, nos vemos en el juicio, ya hacerlo por el debido proceso, y eso sería todo. Señor Reyes, siento mucho que no podamos llegar a un acuerdo. De igual modo le voy a recordar un último aspecto que me gustaría que pudiera también abordarlo con su abogado. Los derechos de autor no protegen las ideas, tampoco los elementos de información, sino solamente la forma en cómo son expresados por el autor. Los acontecimientos de la realidad, la vida de los personajes, los hechos o los datos y otra manera de los mismos, manifestaciones narrativas o detallados, son bajo una forma que le impregne y esté el sello personal, de modo en que el sello personal del señor García Márquez se ve, se evidencia, y no el suyo. De su parte solamente se toma una inspiración a un hecho noticioso en donde su intimidad se hace pública. De igual modo, tiene una visión del autor. El hecho de que la obra tenga hechos de realismo mágico hacen parte de este sello personal. Es una pena que no podamos llegar a un acuerdo y tengamos que ir a instancias mayores, pero pues no existe otro modo. También me gustaría recordarle que no coincide sus declaraciones con las de mi cliente, ya que la obra se retrasó un tiempo por factores de solidaridad con la madre del señor García Márquez. Entonces se publica tiempo después a los sucesos, de modo que no se están vulnerando los derechos que usted comenta. Me es una pena que no podamos llegar a un acuerdo. Señor Reyes, un placer. Nos vemos en el juzgado. Nos vemos pronto.
Buenos días a todos, nos encontramos hoy acá en la Corte para dictaminar el resultado final de la demanda ejercida por el señor Reyes contra el demandado Gabriel García Márquez por la violación de derechos de autor y derecho al buen nombre. En primer lugar, el primer fallo bajo la demanda de derechos de autor sería para el demandado Gabriel García Márquez. Esto debido a las pruebas otorgadas por la abogada del demandado, entendiendo que los derechos de autor no protegen los hechos o acontecimientos de la actualidad o del pasado, sino la forma creativa en la que estos pueden ser plasmados. Se demuestra que el autor narró la historia desde su percepción subjetiva, imprimiéndole características que lo separaban completamente de los hechos reales, del cual fue tomado la inspiración. Además, cabe resaltar que en la obra se evidencia un realismo mágico que agrega ingredientes extraordinarios a los hechos comunes, teniendo como antecedentes el hecho de cientos de obras literarias, artísticas y cinematográficas que han tenido como historia central hechos de la vida real, siendo adaptados a la perspectiva de su creador, sin que esto sea óbice para reclamar derechos económicos sobre las mismas, por lo cual la retribución monetaria exigida por el señor Reyes queda absolutamente fuera de lugar y no se va a poder ejercer. En nuestro segundo fallo, el cual es bajo la demanda por derechos al buen nombre, como se evidencia en las pruebas otorgadas por la abogada del demandado, los hechos que sucedieron el día 20 de enero de 1951 en el municipio de Sucre fueron de conocimiento de la mayoría de la población. Esto se debe a que el mismo señor Reyes contó la historia. Tenemos evidencias de que él mismo aceptó, y cito: "Sí, yo compartí estos hechos con mi comunidad. Comenté lo que había ocurrido". De esa manera podemos entender que lo ocurrido ya era de dominio público. Además, por último, lo que narra el demandado respecto a los hechos como si fueran de su esfera íntima y no tenían que haber sido publicados ni sabidos por la mayoría ni por el señor Márquez. Cabe resaltar que estos hechos fueron publicados por el mismo señor Reyes en una entrevista que le dio a la revista Al Día. En consecuencia, como podemos entender, no existe una vulneración de la intimidad personal, familiar ni del buen nombre del señor Reyes, porque no se ha establecido que la obtención del material informativo plasmado en la novela hubiera sido tomado de forma intencional y dolorosa de la vida íntima del demandante. Con esto se cierra el caso.